De las civilizaciones más antiguas, la civilización maya es una de las más famosas. Conocidos por cosas como su arquitectura y calendario avanzada, los mayas representan muchos logros de antigüedad. Específicamente, la historia, la religión, la cultura y el arte de los mayas demuestran la importancia de su civilización. La civilización maya estaba en la península Yucatán, que hoy en día es parte de México. La historia de los mayas tiene 4 secciones. La primera es el periodo preclásico, de aproximadamente el año 1000 AC al año 320 DC. El segundo periodo es el periodo clásico, que duró aproximadamente durante los años 320 a 987 DC. El periodo clásico estaba caracterizado por la cúspide de construcción arquitectónica y avances intelectuales y artísticos muy importantes. Durante este periodo, los mayas desarrollaron un imperio de ciudades con énfasis en la agricultura y también participaban en intercambios sobre distancias grandes. En el tercer periodo, el periodo postclásico, del siglo X al primer del siglo XVI, el imperio degeneraba a ciudades individuas sin un poder central. En general, las ciudades en la costa eran más grandes que las del interior. Finalmente, el cuarto periodo es el periodo de la colonización. Porque no había un poder central de los mayas, para los españoles fue muy difícil establecer control sobre el Yucatán. Les llevó 170 años para lograrlo. Discutiblemente, la característica más importante de la cultura maya era la religión. Era una religión politeísta, una religión de aspectos naturalistas y una religión dualista. Para los mayas, el cosmos consistía en 3 partes: el cielo, la tierra y el infierno, y en cada nivel vivían ciertos dioses. Pero su cultivo principal, el maíz, tenía el papel más importante de la religión. De hecho, el dios del maíz era uno de los personajes religiosos más centrales. Elementos importantes de las ceremonias religiosas son los autosacrificios, sacrificios de animales, sacrificios humanos, bailes, cantos, abstinencia sexual, uso de hongos alucinogénicos y ofrendas de cosas valiosas. Además de la religión, la cultura maya tiene otros aspectos. En primer lugar es la importancia del maíz, que fue la base de su alimentación. Además, las matemáticas eran importantes. Los mayas usaban un sistema de base 5 y base 20. Usando puntos y líneas, los mayas escribían números y fechas, algunas de que eran muy grandes. Cada línea horizontal representa 5 y cada punto representa 1. Así, el número 7 estaría escribiendo como una línea y 2 puntos. El número 17 estaría escribiendo como 3 líneas y 2 puntos. Para los números más de 19, los escribían en columnas verticales. Los mayas también desarrollaron el concepto de cero, que estaba representado como una concha. La astronomía es otro aspecto de la cultura maya, y los mayas hacían observaciones muy exactas. Para ellos, un fenómeno astronómico importante era el pasaje de cenit, cuando el sol está directamente arriba. También calcularon los periodos de la luna y el sol. Pero la cosa celestial más importante para los mayas era el planeta Venus. Un resultado de sus observaciones exacto era un calendario muy preciso. El arte tenía un papel muy importante en la cultura de los mayas. Tenía cosas como pinturas, cerámica, escultura y una versión del arte en que usaban plumas del quetzal para crear detalles y decoraciones elaboradas. Pero la característica más importante del arte de los mayas era y es la arquitectura. Durante el tiempo de los mayas, los centros religiosos, comerciales y burocráticos se combinaron en una ciudad dirigida con cuidado y precisión.
La arquitectura de los mayas generalmente integraba la naturaleza en el diseño, pero no había similitudes entre ciudades diferentes a causa de esto. Elementos arquitectónicos que podemos reconocer hoy son plataformas ceremoniales decorados con tallados y altares, los palacios, generalmente un piso, las pirámides y los templos, las cosas más reconocidas, y los observatorios para ver las estrellas. Materiales de construcción comunes son piedra caliza y adobe. Una hazaña arqueológica notable es Chichén Itzá. En el periodo clásico era un centro poderoso de la política, la cultura, la religión y la vida en general de los mayas. Hoy, Chichén Itzá es el lugar arqueológico segundo más visitado en todo el México y su famosa pirámide de Kukulcán es una de las 7 nuevas maravillas del mundo que había escogido el 7 de julio en el año 2007. La pirámide de Kukulcán es también conocido por el nombre El Castillo y tiene 24 metros de altura. Otra forma del arte de los mayas era su escritura. Ellos escribían en jeroglíficos un poco como los egipcios. El desciframiento de la escritura maya ha sido un largo y laborioso proceso. Algunas partes de esta fueron descifradas a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, en su mayoría partes relacionadas con números, el calendario y astronomía. Pero los mayores avances se hicieron en las décadas de 1960 y 1970 y se aceleraron de allí en adelante, de manera que ahora la mayoría de los textos mayas pueden ser leídos casi completamente en sus idiomas originales. De su historia a su religión, de su cultura a su arte, los mayas tenían una civilización fascinante e importante. Ellos y su cultura tuvieron un efecto profundo en el mundo que podemos ver todavía hoy en día. ¿Por qué eran tan avanzados en cosas como las matemáticas y la astronomía? El hecho que su calendario termina el 21 de diciembre en el año 2012 ha causado algunos a preguntar si este día señalará el fin del mundo.